Bienvenidos a un nuevo episodio de Actualidad Jurídica. Hoy vamos a hablar sobre cómo un panel jurídico puede ir más allá del simple debate superficial, convirtiéndose en un verdadero espacio de construcción de conocimiento. Hoy analizaremos las características de un panel exitoso, el papel del moderador y cómo la audiencia también juega un rol fundamental. Nos acompañan profesionales de distintas especialidades y hoy se suma una voz muy interesante. Está con nosotros la licenciada Yaranga, que es experta en Derecho Administrativo y Gestión Pública. La licenciada, qué gusto tenerte con nosotros. Puede continuar, licenciada. El gusto es mío, Patti. Creo que espacios como estos son fundamentales, como dice Buenaventura de Sousa Santos, ¿no? El conocimiento se construye, ¿no? Mejor cuando es colectivo, cuando se descentraliza, ¿no? Y justamente eso es lo que podemos lograr en un panel bien conducido. Gracias. Muchas gracias, licenciada Yaranga. Ahora vamos a pasar al rol de preguntas. ¿Cuáles son las características de un panel jurídico que lo diferencia de una simple mesa redonda o entrevista? Bueno, para iniciar quiero que empecemos con esto. ¿Qué se hace en un panel jurídico? Tenga realmente valor frente a otros formatos como una entrevista o una simple mesa redonda. A veces nos confundimos, pero el panel tiene una lógica más dinámica, más dialógica, que puede potenciar el pensamiento crítico si se estructura bien. Escuchemos qué opinan nuestros invitados. Le paso con el doctor Jorge Matos. Muchas gracias, Patti. Bien, la clave está en la interacción estructurada entre expertos con distintos puntos de vista sobre un tema jurídico, digámoslo así, concreto, ¿no? Mientras que una entrevista suele centrarse en las respuestas de un solo invitado, el panel jurídico, por el contrario, hace un intercambio de ideas, ¿no? Contrasta argumentos y en colaboración de todos se puede profundizar más en el tema y sacar, pues, mejores conclusiones. Al respecto, el doctor Ferrajoli, jurista italiano, lo plantea muy bien, ¿no? Y dice que el derecho debe nutrirse de la discusión racional entre distintas opiniones o perspectivas. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Matos. Quisiera también que opine la doctora Cris Patilongo. Muy buenas noches. Bueno, además, un papel jurídico debe tener un objetivo académico o profesional claro, aportar al debate doctrinal, analizar jurisprudencia relevante o proponer soluciones a problemas concretos. Ronald Dworkin diría que cada intervención interpreta derechos como parte de una cadena argumentativa y eso se ve reflejado en ese tipo de espacios, ¿no? Gracias. Muchas gracias, doctora Patilongo. Y licenciada Yaranga, ¿usted qué opina al respecto? Bueno, en políticas públicas no basta con formular bien las normas, ¿no? Deben de aplicarse considerando la realidad, ¿no? De cómo decía Norberto Bobbio, ¿no? Muchísimas gracias, licenciada Yaranga. Bueno, para la siguiente pregunta, yo quisiera saber el rol del moderador. Bueno, ahora vamos con una figura clave que para todo funciona, el moderador. Este rol no solamente es algo decorativo, sino es el que da el ritmo, equilibra
las intervenciones y garantiza con profundidad sin que se pierda el foco. Me gustaría que exploráramos juntos qué cualidades hacen que un moderador marque la diferencia entre otros. Licenciada Stephanie Zambrano, me gustaría escucharla, por favor. Buenas noches con todos los presentes. Mi opinión sería que debe ser neutral, manejar los tiempos, fomentar la participación equitativa, reconducir si se desvía del tema y evitar que un panelista monopolice la conversación. También debe saber resumir puntos claves y mantener un enfoque. Jürgen Habermas hablaba de la necesidad de condiciones ideales del habla y creo que el moderador es quien debe crear esas condiciones. Muchas gracias, licenciada Zambrano. ¿Qué opina usted al respecto, doctor Matos? Gracias. Bueno, yo pienso que un error común es no preparar bien las preguntas o no estudiar el tema a fondo, ¿no? La improvisación, pienso yo, excesiva, puede llevar a debates superficiales, ¿no? Entonces, yo coincido con la doctora Chantal Mouffe, que es politóloga belga, quien advierte, ¿no?, que el disenso debe ser canalizado, no negado, ¿no? Entonces, el moderador, por ende, tiene que facilitar eso. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Matos. Bueno, aquí nos preguntamos, ¿cómo puede un moderador transformar un panel promedio de un debate excepcional? ¿Hay algo más profundo en juego como la escucha activa, la empatía, la dirección o el ritmo? Parece fácil, pero el moderador es un buen debate, tiene su ciencia. Lo básico es respetar sus turnos y sus tiempos, establecer quién habla, en cuánto tiempo, y no olvidemos presentar a las personas que se va a debatir. Es clave para todos que sepan con quién están hablando y haya respeto desde el inicio. A eso se le suman las reglas, cosas tan simples como no gritar, no interrumpir o nada de insultos. Parece obvio, pero cuando las emociones se alteran, esas reglas son un salvavidas. Muchas gracias, licenciada Zambrano. Me gustaría escucharlo, doctor Matos. ¿Qué opinión tiene sobre esto? Bien. Hablando de interrupciones, para que un moderador pueda ser, digámoslo, eficaz, debe tener la habilidad o la capacidad para medir conflictos, ¿no? Puesto que, ¿cómo lo podemos decir? Un error común es cortar a alguien a mitad de su monólogo, digámoslo, de su argumento, ¿no? Por lo que lo correcto debería ser que dejemos que culmine con su punto de vista o con su idea y luego o posterior a eso poder intervenir. Eso deberíamos tener nosotros en cuenta, que la clave es escuchar y esperar su momento, ¿no? Esa sería mi opinión. Gracias. Licenciada Yaranga, usted como comunicadora, ¿qué nos puede decir? Bueno, yo pienso de que las ideas deben de conectarse con la realidad, ¿no? Que un buen moderador traduce lo técnico, ¿no? Justin destaca el valor del disenso, ¿no? De la democracia, ¿no? Eso es lo que podría decir. Muchas gracias, licenciada Yaranga. Bueno, ahora vamos con la siguiente pregunta.
temáticas jurídicas más adecuadas para los paneles. Bueno, los paneles como formato no son aptos para todo. Algunos se prestan mejor para la confrontación de ideas, otros para la interpretación colectiva. Me gustaría que pensemos en qué temáticas realmente se benefician en este formato. Me gustaría escucharla, doctora Patilongo. Bueno, los paneles funcionan muy bien en este tema controvertido sobre la evolución. Por ejemplo, la inteligencia artificial y derecho penal económico, derechos humanos en contexto de crisis, reformas constitucionales recientes. Peter Herbert decía, ¿no?, que la Constitución es una comunidad de interpretación. Por eso, los paneles tienen tanto valor en este campo. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Patilongo. Licenciada Yaranga, otra vez quisiera saber qué es lo que usted tiene como opinión al respecto. Bueno, un buen moderador creo organiza, guía, ¿no? Con empatía y también con imparcialidad, ¿no? Y garantiza una buena participación respetuosa y equitativa, ¿no? Yo creo que eso puede ver de mi opinión. Muchas gracias, licenciado. Bueno, seguimos con el siguiente bloque. El rol de la audiencia. Bueno, ahora pensemos en un actor que muchas veces pasa desapercibido, pero que puede cambiar radicalmente el mundo del panel. ¿Y cómo puedes enriquecer lo que sucede en la mesa? Quisiera escuchar a la licenciada Zambrano. La audiencia debe ser participativa. Sus preguntas enriquecen el debate y obligan a los panelistas a profundizar. Como lo decía Paulo Ferreira, el conocimiento no se transmite, se construye juntos. Eso aplica también aquí. Exacto. La selección de preguntas del público puede ser una tarea del moderador para mantener la calidad del diálogo. Un comentario bien planteado desde la audiencia puede ser tan valioso como una intervención en el panel. ¿Qué opina usted, licenciada Yaranga? Bueno, incluso también en temas administrativos como contratación o control del derecho, ¿no? Debe de ser abierto al debate, ¿no? Y la participación que no quedarse en el formalismo, sino como decía García de Encarría, ¿no? Así es. Muchas gracias, licenciada. Bueno, prosigamos en el siguiente bloque. Caso real y lecciones aprendidas. Ya estamos llegando casi al cierre de nuestro podcast, pero antes quiero que pasemos del análisis a los ejemplos. ¿Qué paneles recuerdan como una experiencia enriquecedora? ¿O todo lo contrario? A veces los errores enseñan más que los aciertos. ¿Qué opina usted, doctor Matos? A ver, recuerdo un panel fallido donde los panelistas discutían acaloradamente sin orden ni profundidad. No había un moderador preparado, los temas se entremezclaban y el público estaba confundido. Al respecto, recuerdo, por ejemplo, lo que decía Hannah Arendt, que es una filósofa americana. Bueno, ella decía que el espacio público necesita estructura para no desintegrarse. Bueno, esa vez se perdió. Gracias. Muchas gracias, doctor Matos. Concuerdo con usted. Sí, ha habido muchas veces paneles fallidos, pero también me gustaría escuchar a la doctora Patilongo. Bueno, por el contrario, en el Congreso de Derecho Constitucional del 2023, el panel sobre el control de constitucionalidad
fue un éxito, hubo diversidad de posturas, intervenciones bien estructuradas, un moderador firme y espacio para preguntas del público, ¿no? Fue un ejemplo de lo que Rawls llamaría pluralismo razonable en la práctica. Gracias. Muchas gracias, doctora Patilongo. Licenciada Yaranga, díganos algo más antes de cerrar el podcast. Bueno, recuerdo también, ¿no? Cuando estaba en una conferencia, ¿no? En un panel sobre fiscalización ambiental, una pregunta del público cambió todo el enfoque, ¿no? Cuando decía Miswer, los aspectos públicos, ¿no? En eso podría decirlo. Valen cuando las personas se sienten escuchadas, ¿no? Eso es lo que recuerdo, ¿no? Me quedó bastante, como dice, ¿no? Valen cuando las personas son escuchadas, ¿vale? ¿No? Cuando se les escucha, ¿no? Y ellas se sienten escuchadas, las personas, cuando tú les escuchas a las personas, ¿no? Muchas gracias, licenciada Yaranga. Bueno, hemos aprendido que un panel jurídico exitoso requiere planificación, un moderador preparado, panelistas diversos y participación activa del público. Como hemos visto, cuando el panel logra conectar el análisis técnico con las experiencias y las voces colectivas, deja de ser un simple evento y se convierte en un conocimiento vivo. Bueno, muchas gracias a ustedes por acompañarnos esta noche e interactuar con esta conversación. Bueno, hasta la próxima. Esto fue Actualidad Jurídica. Gracias. Muchas Muchas gracias. gracias. Gracias, buenas noches. Y acorto la grabación.